Buenos días. Queremos comunicarles una sentencia, en este caso de ginecología, producida en Vigo. El daño se produjo concretamente en el Chubi. El Tribunal Superior de Justicia, revocando una sentencia del Juzgado Contencioso de Santiago, de uno de los dos que en Santiago, condena al Sergas y a su aseguradora a indemnizar a una paciente de Vigo por los daños generados en el trabajo de parto y en el parto. La sentencia de la Sala considera que hubo daño desproporcionado, es decir, nadie explicó ni consiguió explicar a lo largo de todo el procedimiento judicial ni a lo largo de toda la historia clínica cuál fue el origen del dolor miofascial crónico que padece esta paciente, que aparte de eso sufrió un trastorno adaptativo y distinto tipo de secuelas. Los hechos se remontan a cuando en el trabajo de parto y en el parto, que el parto se desenvolvía de una forma completamente normal, hubo que practicar una episiotomía y también un desgarro. Pero el partograma no informa de la necesidad de la episiotomía, dice que era necesaria pero no dice por qué. Tampoco dice quién suturó el desgarro y quién suturó la episiotomía. Lo que sucedió posteriormente es que esta paciente tuvo dolor continuado. Y tras ese dolor fue visto por distintos servicios, fue visto por ginecología, por cirugía general, fue visto por la unidad del dolor, por el servicio de anestesia, fue vista por psiquiatría, estuvo largos periodos de baja, etcétera, etcétera. Y al final el INS le concede una incapacidad permanente total para su profesión habitual y a la vez le conceden una minusvalía. En cambio, el juzgado dice que como no se pudo probar que hubo una lesión del nervio pudendo, que por lo tanto se desestima la demanda. La Sala dice que es imposible probar la lesión del nervio pudendo porque esta lesión simplemente no se produjo, se descartó, ¿no? Y que lo que hubo, como alegamos nosotros, fue otro tipo de lesión, ¿no? Mucho más compleja que la del nervio pudendo y no de difícil diagnóstico. Lo que pasa es que el Sergas no consiguió demostrar que es la causa, la etiología de esa lesión. Nosotros dijimos que no estábamos en condiciones de probarlo porque el partograma era completamente anodino. En un parto absolutamente normal, la tocóloga que asistió al parto, cuando acudió al juzgado, en el momento de la vista, dijo que se remitía a la historia clínica y que todo lo que estaba en el partograma. Entonces nosotros señalamos a la Sala que la valoración de la prueba era ilógica, que el Sergas era el que tenía que probar porque ese daño se había producido, ya que todos los servicios, todos, absolutamente todos, lo establecían en relación al parto. Y evidentemente nuestros peritos no podían probar en ningún momento qué era lo que lo había producido. Entonces la magistrada ponente, con muy buen criterio, acogió la teoría del daño desproporcionado, es decir, invirtió la carga de la prueba y estimó que el Sergas era el que tenía que probar el origen del daño en el parto. El Sergas no consiguió probarlo, entonces la Sala revoca la sentencia y condena a la aseguradora y al Servicio Gallego de Salud a indemnizar a la paciente en una suma que la paciente prefiere no revelar, más con los intereses incluidos. Muchas gracias por su atención y recuerden siempre que deben acudir a profesionales que lleven este tipo de materias. Muchas gracias.